Bueno, hermanos, dando continuidad a nuestras clases, ya nos acercamos a la recta final y vamos a ver la clase número 9 y hoy vamos a ver acerca de la ética. Hoy espero que vengan preparados, espero que hayan leído bien en la semana porque hoy vamos a hacer un pequeño taller. Realmente yo no voy a hacer mucho, les voy a dar algunos puntos, pero vamos a hacer un pequeño taller, ¿sale? Y a partir de esta clase me parece que va a ser un poco más dinámico. Vamos a participar todavía más. Yo sé que en clases anteriores damos nuestros puntos de vista, pero vamos a ir a puntos específicos. Entonces, hablando de la ética, como cristianos existen dilemas éticos, no solamente como cristianos, sino también cualquier persona en su trabajo cuenta con dilemas éticos. Y si podemos ver, a partir de cuándo surgen estos dilemas éticos. ¿Eso fue que surgió hace un mes que entraste a trabajar? ¿O a partir de que adquirimos la plaza, la base? ¿O están desde antes de que nosotros naciéramos? Están desde hace muchos años. ¿Y dónde podremos encontrar, si nosotros somos cristianos, algunos dilemas éticos? En los libros de Flavio Josefo, el historiador. Cas Luna. Cas Luna no nos va a decir nada de eso, pero sí, en la Biblia, algún ejemplo que puedan recordar acerca de un dilema ético, es decir, algo de una persona que trabaja en la Biblia, algún personaje o algún acontecimiento que hizo algo correcto, que estuvo en un momento, en un dilema así de ¿qué debo de hacer? Saqueo, ajá, ese es un... Bueno, que lo pusieron como en duda. Él estaba tranquilo de que no había robado a nadie. Ok. ¿Algún otro personaje? ¿Daniel? Bueno, hay muchos ejemplos. Ahorita traigo solamente 3. Y vamos a analizar algunos. Alguno podré buscar Génesis 39, versículos 6 al 10. Creo que conocemos muy bien esta historia. Es José con la esposa de Potifar. Recapitulando y llegando a este punto. ¿José quién era? José era el hijo de José. Iglesia puede tomar su iglesia. José era hijo de Jacob. Y era el soñador, como decía Onésimo. ¿Por qué? Porque tenía algunos sueños de los cuales sus hermanos se sentían envidia. Entonces, ¿qué hicieron? En lugar de matarlo, siguieron el consejo de su hermano Rubén y lo vendieron como esclavo. Y Dios estuvo con él. José no era un esclavo cualquiera, no era un trabajador de el IBM, y veme a traer esto y veme a traer lo otro. José era una persona importante en Egipto. Entonces, llegando a esto, él estaba a cargo de la casa de un gobernador, Potifar. Y leemos Génesis 39, versículos 6 y 10. ¿Alguien? Y dice, y dejó todo lo que tenía en José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer del amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo, y él lo quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en la casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por tanto, por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él, para acostarse al lado de ella para estar con él. A mí me llamó mucho la atención esta historia porque también con los niños estamos llevando la lectura cronológica de los libros y ya no sabíamos la historia porque la enseñamos a los niños. Sin embargo, hay puntos
viendo el tema de los dilemas éticos que me llamó la atención. José no estaba en una situación de que la esposa de Potifar se le insinuó hoy y pues listo, no, sabes que no quiero y ahí muere. O sea, día tras día la mujer estaba con Potifar, con José, insinuándose para que se acostara con él. José no tenía nada de qué preocuparse, lo dice ahí, más que de qué, del pan que come al día. A José no le faltaba absolutamente nada, ni se sentía insatisfecho. Y al responder, si tú estuvieras en un dilema similar, ¿qué responderías a la persona? Es que puedo perder mi trabajo. O podrías caer a las insinuaciones de esa persona. Sin embargo, la respuesta de José fue, ¿cómo podría hacer esto yo contra quién? ¿Contra mi amo? No, dice, contra Dios. Entonces, aquí vemos que José estaba en un dilema ético. Estaba en juego su trabajo, estaba en juego su vida. Sin embargo, sabemos lo que sucede después. La mujer de Potifar lo engaña, le quita su túnica y después de su vestimenta lo acusa injustamente y es encarcelado. A José realmente no le importaba perder su trabajo, sino que a lo que José más le importaba era cómo se veía él delante de Dios. Vemos otro ejemplo, lo mencionaba Gloria. Tenemos a Daniel y el edicto del rey. Recordamos esta historia tan famosa también en Daniel 6:7. Quien lo encuentre primero se gana un punto. Un punto para la hermana Ofe. Anótalo, Ira, para el examen final. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios o hombre fuera de ti, o rey, sea echado en el foso de los leones. Ok, este es el edicto del rey. Sabemos que Daniel también era una persona, no era una persona común y corriente, no era un obrero cualquiera, sino también estaba a cargo de grandes cosas con el rey Nabucodonosor. Y resulta que había un grupo de personas que no querían a Daniel y lo que querían hacer era destituirlo de su puesto, quitarlo para ellos estar con él. Sin embargo, dieron este edicto: cualquiera que ore a cualquier otro dios, o sea, eso iba directamente contra Daniel, porque sabían que era un hombre que oraba 3 veces al día. Él no se perdía la oración. Ahora, el versículo 10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Vemos otro dilema ético. Es una ley que le podía costar la vida a Daniel. Sin embargo, él tomó una decisión también. Y podemos ver un último ejemplo, y es a Moisés lidiando con la insubordinación. Esto no es algo tan directo como una persona cristiana en un mundo laboral de no cristianos, sino que Moisés estaba lidiando con el mismo pueblo de Dios. Y solamente para tener el contexto, el Números 14 nos habla de la rebelión de Coré. Un punto menos a que llegó tarde. Bienvenida, hermana, qué bueno que está con nosotros. Entonces, hermana, la rebelión de Coré, ¿la ha leído? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, esta historia simplemente nos muestra cómo Moisés sabiamente, en un dilema también, toma una decisión. Y bueno, si pudiéramos pensar en ejemplos así, nosotros podemos tener idea de cómo actuar en nuestra vida cristiana sobre los problemas que tenemos en nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque actualmente seguimos teniendo estos dilemas
los que vivió José, los que vivió Daniel, los que vivió Moisés, los que vivió Esaú, Jacob, todos los personajes de la Biblia vivieron ciertos dilemas en los lugares que ellos trabajaban. Sin embargo, ellos tomaron unas decisiones que, gracias a Dios, nosotros podemos tomar como ejemplo para saber cómo actuar en el lugar donde nosotros nos desarrollamos. Vamos a ver unas directrices que son unos puntos que debemos de considerar para saber, no sé si se han preguntado, la decisión que yo tomé o lo que yo dije o como yo actué en mi trabajo, ¿fue lo correcto? Tenemos el punto, ¿recuerdan? Que debemos servir a nuestro amo, que es un nuevo jefe, Cristo. Pero la Biblia nos exhorta a también servir y obedecer a nuestros amos terrenales. Entonces, están las dos pausas. ¿Cómo puedo servir a mi amo y no desobedecerlo? ¿Y cómo puedo servir a mi amo terrenal y tampoco desobedecerlo? ¿Cómo saber si las decisiones que hemos tomado son las correctas o no? Entonces, vamos a ver algunas directrices. Y para esto, una pregunta a todos. ¿Ustedes creen que sea importante la ética? Sí. Definitivamente, en el lugar de trabajo, al menos nosotros, al menos en donde yo trabajo, tenemos una política de ¿cómo se llama? Son políticas éticas que tú dices, tú puedes hacer estas o ciertas cosas dentro de la empresa. Nadie puede ir desnudo. Tenemos hasta una política ética de vestimenta. Nadie puede decir groserías, nadie puede manejar el celular, nadie puede llevar ciertas cosas. La forma en la que te diriges con tu jefe, con otras personas, hay ciertas normas que nos rigen en el lugar donde trabajamos. Y para algunos, en el trabajo pueden decir que la ética es importante, por ejemplo, porque la buena ética hace buenos negocios. ¿Ustedes irían a un lugar donde saben que son totalmente antiéticos? Alguien que es deshonesto, por ejemplo, alguno que tenga coche, hermano Ciro, Ezio, Noé. ¿Tú irías a arreglar tu coche con alguien que sabes que se emborracha todos los días? Que en lugar de comprar las piezas no las compra. No, obviamente no. Esa persona tiene una pésima reputación. Sin embargo, hay personas que dicen que la buena ética, el ser responsables, el ser honestos, el ser transparentes, hace buenos negocios. También tenemos que otras personas pueden llegar a pensar que es parte del éxito es sentirse bien con lo que hacemos. Es decir, hay quienes se sienten bien haciendo bien. Y otros simplemente se comportan éticamente porque no quieren ser despedidos. Sin embargo, ¿por qué es importante la ética para el cristiano? Y por el motivo que hemos visto en clases anteriores, nosotros no trabajamos para cualquier persona, nosotros trabajamos para el Rey. Entonces, sabemos que nuestro trabajo es una de las principales maneras en las que nuestras vidas van a reflejar lo que es el Rey, quién es para la persona que nosotros trabajamos. Entonces, importa por lo que decía Noé, porque nosotros glorificamos a Dios con nuestro trabajo. El trabajo deficiente, deshonesto y opresivo no glorifica a Dios, sin importar cuán exitoso pueda parecer desde la perspectiva de este mundo. ¿Recuerdan lo que decíamos? Aquel que no trabaja para Dios es como si no trabajara. Aquel que no glorifica a Dios, simplemente, por muy bueno que sea su trabajo, por muy buena persona que puedes llegar a ser, puede ser el empleado del mes, puedes recibir bonos por puntualidad, puedes ser reconocido ante tus compañeros de trabajo, pero si lo haces de una manera deficiente, deshonesta y opresiva en el caso de los jefes, y no haciéndolo para Dios, entonces no sirve absolutamente para nada. Recordamos la parábola de Mateo 25 acerca de los talentos. Nos llevaba a decir que por fe nosotros trabajamos en obediencia a Cristo para que nuestras actitudes y acciones reflejen la bondad y la gloria de nuestro Señor y Rey. Y aquí está el dilema. Si, por ejemplo, alguien te pide hacer
tu jefe, en este caso, te pide hacer algo que tú tal vez no quieras, podemos pensar, ¿sería ser infiel a mi verdadero jefe Jesucristo? ¿O sería ser infiel no hacer lo que mi jefe terrenal me pide? ¿Qué hacemos cuando nos vamos con nuestra clase de dilemas éticos? ¿A quién glorifico? ¿A quién obedezco primero? ¿A Jesús o a mi jefe? Para esto vamos a ver 6 puntos importantes y después de esto vamos a empezar con un pequeño taller. Hermanos, los que se han topado con esta clase de situaciones complicadas sobre tomar una decisión en tu trabajo, ¿cómo lo han abordado? ¿En qué se basan? Pues en la palabra. Correcto. Primero sí, lo más importante. ¿Qué principios o mandamientos claros? Aquí es lo más importante, claro. No hay que redundar en el texto ni buscar que el texto apoye mi idea, sino qué textos bíblicos puedo utilizar yo para sustentar las decisiones que yo debo de tomar. Como lo vimos al inicio, tenemos algunos ejemplos ya muy claros como José, como Daniel, como Esaú, como Moisés, que tomaron decisiones que fueron guiadas por Dios, por eso están en su palabra, porque Dios guió esas decisiones para tomar lo correcto. Entonces, la palabra de Dios es el mejor lugar para nosotros comenzar. Entonces, es muy importante que nosotros estemos en constante lectura, en constante acercamiento, como decíamos al momento de estudiar el Salmo, que su palabra sea lo más importante para nosotros. Que podamos de ahí tomar un consejo para nosotros mismos. ¿Qué es lo que dice la escritura más clara acerca de esta situación que nosotros estamos atravesando? Esas son las preguntas que debemos de plantearnos. En el momento que yo estoy en una situación de un dilema que no sé qué decisión tomar, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo que la palabra que se viene a mi mente? Segundo, ese es el primer punto, debemos considerar su palabra. En segundo, la conciencia. Y ahí está la pequeña conciencia. ¿Qué te dice tu conciencia? Es importante esto. Aquel que lee la palabra de Dios sabe lo que la palabra de Dios dice. Y sabe lo que está bien y lo que está mal. Entonces, vamos a leer Romanos 2:15. Empezamos de este lado, y así los textos que vayamos a leer, de la hermana Begonia, Onésimo, Yeye, y así, por favor. Romanos 2:15. ¿Ya? Sí, por favor. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Quién nos va a acusar? Es inseguro violar nuestra conciencia, ir en contra de lo que nosotros sabemos que es incorrecto. Nosotros vamos a ser juzgados por nuestra conciencia y por nuestras obras. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Lo que yo ya sé la palabra, ¿ok? Leo constantemente y sin embargo voy en un dilema ético. ¿Qué harás con esa palabra que tú ya conoces? ¿Vas a obedecer o vas a ir en contra de la palabra de Dios? Tenemos que considerar también otro punto. Nuestra conciencia a veces se equivoca. No siempre tiene la razón. Es más, creo que pocas veces podemos llegar a tener la razón. Entonces, no es bueno también confiarse del todo en nuestra conciencia. Lo podemos ver en 1 Timoteo, en el capítulo 4, versículo 2. ¿Lo tiene? Por favor, ¿dónde está? Por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia,
4, 2, 3. No, nada más 4:2. Pero el Espíritu dice claramente que en los primeros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Entonces, tenemos aquí que algunos apostarán de la fe, es decir, conociendo de la palabra, ignoraron su conciencia. Y también vemos en 1 Corintios 8 un claro ejemplo que nos da Pablo acerca de comer lo sacrificado a los ídolos. Y nos habla acerca de proteger la conciencia de los demás, no solamente la tuya. Y Pablo en Corintios 8 está explicando: coman de todo lo que les den, sin importar si es o no sacrificado a los ídolos. Pero está hablando acerca de los que creen que el comer de lo sacrificado a los ídolos está mal. Entonces dice, si hay unos hermanos que están en esa situación, entonces no lo hagan. ¿Por qué? Porque tales son hermanos que están débiles en su conciencia, necesitan todavía ser fortalecidos, y nosotros no deberíamos de ser piedra de tropiezo para otros hermanos. Entonces, no solamente hay que cuidar nuestra conciencia, sino también cuidar la conciencia de nuestros hermanos. Y esto tiene que ver con que nuestras conciencias deben ser educadas. ¿Y cómo pueden ser educadas? Como lo vimos en el punto anterior, a través de su palabra. ¿Ok? El tercer punto, las oportunidades. Cuando estamos en un dilema ético, debemos de pensar, ¿qué buenas oportunidades están en riesgo? Hola, bienvenida. Esto pareciera algo simple, ¿no? ¿Qué buenas oportunidades están en riesgo? Un ascenso, aumento de sueldo, tu basificación. Es realmente útil pensar, describir las diferentes oportunidades que yo podría tener. Sin embargo, no debemos de pensar en nosotros, sino el impacto que tiene no en nosotros, sino en Dios. Las decisiones que yo voy a tomar ponen en riesgo a Dios. Nosotros pasamos a un segundo plano. Y podemos pensar tal vez algo así. Si pensamos en nosotros, aquí tenemos como una respuesta de una persona que se enfoca en sí mismo. Si digo que sí, si digo que no, quizá me despidan. Si digo que sí, quizá me sentiré culpable. Simple, ¿no? Dices, estás pensando únicamente en ti. Si digo que no, me van a despedir y te preocupa tu trabajo. Y si dices que sí, pues ni modo, es más, no solamente vas a sentirte culpable, sino cómo te van a ver en tu trabajo si saben que tú eres cristiano. Entonces, nuestra respuesta debería ser algo así como, si digo que no, corro el riesgo de que mi familia depende de la iglesia cuando pierda mi trabajo. Si digo que sí, corro el riesgo de confundir a mis compañeros de trabajo acerca de lo que significa seguir a Cristo. Si se dan cuenta, el primero ni siquiera menciona a Dios. El que se va a sentir culpable porque sabe que está haciendo mal, sin embargo, no intenta glorificar a Dios. Intenta glorificarse a sí mismo. Intenta sentirse bien él. Sin embargo, aquel que piensa primeramente cómo impactará la decisión que tome en su trabajo a Dios, confía, como lo hemos visto al menos en la membresía, y como vemos con los hermanos que están en necesidad, la iglesia de alguna forma los va a apoyar. Porque sabemos que ese hermano tomó una decisión correcta de glorificar a Dios, y Dios no lo va a dejar, lo va a sustentar. Y está poniendo en segundo punto, si dice que sí, entonces sus compañeros de trabajo van a tener una idea errónea de lo que es Cristo. Entonces debemos de pensar muy bien cómo puede afectar la imagen de Dios, y más si nosotros queremos evangelizar en el lugar donde trabajamos. Este es el tercer punto. El cuarto, Cristo. ¿Cómo hará atractivo a Cristo los diferentes procedimientos a seguir? Sabemos que el vivir como cristianos va a parecer ofensivos para otros. Si toman la cita bíblica en 2 Corintios 2:16. A esto ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Ok. Para algunos pareceremos olor de muerte por las acciones, decisiones y cómo nos comportemos ante el trabajo. Oye, pero vas a perder una gran oportunidad.
pues prefiero perder esa gran oportunidad a perder la oportunidad de poder compartir con mis otros compañeros quién es realmente Cristo. Si recordamos, esta clase sí me tocó a mí, Tito 2:10, cuando dice: adornemos la doctrina del Evangelio de nuestro Salvador. Nosotros debemos de adornar constantemente la doctrina de Dios. Entonces, nuestra vida debe de glorificar a Cristo y lo debemos demostrar. Esa pregunta que se repitió. El siguiente punto es nuestros amigos. Y no solamente tus amigos, porque llegamos a tener algunos amigos que son inconversos, sino la pregunta es: ¿qué piensan tus amigos de la iglesia que deberías de hacer? Nosotros nunca deberíamos de tomar una decisión primero, si no conocemos completamente lo que dice la palabra o dudamos de ciertos puntos. Tenemos amigos en la iglesia que nos pueden apoyar, tenemos hermanos que nos pueden orientar sobre qué hacer en estas situaciones o cómo interpretar este texto, para no agarrar y decir: este texto pues apoya mi idea, entonces prefiero seguir mi propio consejo. Sino un amigo en la iglesia te puede ayudar a tomar una decisión correcta, y lo van a tomar basados en la Escritura. Y por último, tenemos a nuestros compañeros de trabajo. Pero no solamente nuestros compañeros cualquiera, sino aquellos que sean cristianos. ¿Qué piensan tus compañeros de trabajo que son cristianos? Bueno, ya tomamos tal vez una decisión con nuestros amigos, pero por ejemplo, tal vez Ezio, que da clases en OB, no sepa nada de financieras donde yo trabajo, y el cuate pues no sabe ni qué onda. Yo le digo: oye, Ezio, ¿qué rollo, no? Y Ezio me dice: pues qué rollo. No sabe nada. Pero tengo un compañero de trabajo cristiano, conoce con exactitud el lugar donde laboramos, conoce nuestro contexto, aunque podamos tener puntos distintos teológicamente sobre doctrinas secundarias o terciarias, pero conoce exactamente lo que es Cristo, su vida refleja que sigue a Cristo, que ora. Entonces, estas personas pueden ayudarte a tomar una decisión correcta, tanto tus amigos en la iglesia como aquellos que en tu trabajo también son cristianos y conocen de la palabra, pueden orientarnos a cada uno de nosotros. Entonces, estas 6 directrices nos van a ayudar o son un apoyo para que nosotros podamos tomar una decisión correcta sobre dilemas éticos. Y bueno, pasando a lo bueno, me gustaría que hiciéramos 6 grupos, ¿sale? Vamos a hacer 6 equipos, somos varios, son 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Más o menos equipos de 2 y uno que otro de 3, ¿sale? Los dejo a su consideración, o si quieren los nombramos así: 1, 2, 3, 4, ¿sí? 1, 2, 4, 5, 1, 1, 2, 3. Y ya Isra 4 y Vero 5. Bueno, pues así como vamos: 1 aquí, 2, 3, 4, 5. Ahora, rápido, si me ayudan a formar equipos. Brisi. ¿Y tú qué eres? Vero, ¿y tú qué eres? Soy una serpiente.
Bien. ¿Qué equipo ya está formado? ¿Quién ya está en los 3 puntos? Bueno, a ver, ¿qué pasa uno del equipo 3? ¿Ustedes son de equipo 5? ¿Uno del equipo 5? Ah, hermana Bego, ¿puede pasar? Ah, 2. Ok. ¿Te lo agarro? Escoja el que quiera, hermana. Ahora, Tania, equipo 2. Equipo. Y equipo 6. Ok. A ver. Ok, bueno. Ya veo que ya lo empezaron a leer. Sí, sí, adelante. Muy bien. Sí, ya lo pueden ir leyendo, pero bueno, rápidamente, solo vamos a dar 15 minutos para que puedan platicar sobre el caso. Deben de contestar únicamente qué harían en esa situación. Y, de preferencia, obviamente, debemos de utilizar algunos de los 6 puntos, no todos. No es necesario que abarquen los 6 puntos, las 6 preguntas. Si se puede, adelante. Si no, no hay ningún problema. Al menos, por ejemplo, los últimos puntos, el de consultar con amigos y compañeros de trabajo, puede darse aquí. Pero sí es necesario respaldarlo con alguna cita bíblica. ¿Ok? Eso es pues el primer punto, que es el más esencial. Y ok, empiezan los 15 minutos, ¿sale? Bien, vamos a comenzar. Ahorita mientras todos estaban compartiendo ideas y bien, sacando textos fuera de contexto y todo eso, el hermano decía algo que es muy cierto y que la verdad yo creo que muchos ya sabemos distinguir, o es muy fácil, ¿no? Estos casos, diría el hermano, son muy evidentes. Ya sé qué debo de hacer. Sin embargo, estos casos son a la vez difíciles de analizar, porque tú los des la entrada y dices, ah, pues esto. Siguiente caso, ah, pues esto. Sin embargo, les voy a leer una de las frases que me gustó mucho, que hace tiempo leí, que es de Spurgeon. Discernimiento no es saber la diferencia entre lo bueno y lo malo, sino es saber la diferencia entre lo bueno y lo casi bueno. O sea, nosotros ya sabemos que la mayoría de estos casos están mal. Eso es algo muy evidente. Sin embargo, el saber qué decisión tomar en estos casos, bueno, eso es la parte un poco más complicada. Entonces vamos a empezar por el caso número 1. ¿A quién le tocó fiesta en la oficina para una boda gay? Ándale, por favor. ¡Tómala! ¿Están? Va. Ok. Bien. Vamos a hacer esto. Va a leer el caso que les tocó a ellos para que los pongan en contexto y no nada más digan, ah, pues hacemos esto. ¿Ok? Va. Pues nuestro caso dice, eres un jefe cristiano. Siempre celebras con una pequeña fiesta en la oficina cuando uno de tus empleados se casa. Uno de tus empleados está a punto de celebrar su boda con su novio. ¿Qué haces? Bueno, muy bien. Nosotros tenemos en claro que tienen dos opciones, hacerlo o no hacerlo. No hay de otra, ¿ok? explico nuestra... Uh-huh. Okay. Pues nosotros decidimos no hacerlo. ¿Por qué? Pues primeramente elegimos un texto de Gálatas, porque dice, porque ahora busco el favor, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres,
Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Por qué aplicamos este texto? Porque a nosotros declararnos siervos de Cristo tenemos que ir a lo que le agrada a Cristo y obviamente lo que le agrada a Dios. Y en la Biblia pues hay pasajes explícitos que dicen que pues a Dios no le trata la homosexualidad. Y el hermano y Gloria encontraron uno. Nuestro texto para respaldar el por qué no haríamos esa fiesta lo tenemos en Levítico 18:22, que dice que no te echarás con varón como con mujer, ya que es una abominación. En eso nos basamos para no hacer el fiesta. Y en un texto de Romanos. Y en Romanos 1:27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos de hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución de vida para Dios. Ok. Conclusión, No. no, aun cuando Aunque den carnitas. aunque se tuviera la tradición de hacer la pachanga, se rompe la tradición. Ok. ¿Alguien tiene algo que complementar? Pues es que eso sería hermoso porque glorifica al Señor y da mucho que pensar, ¿no? La gente dice, bueno, pero si es que siempre se hacía, ¿no? Y ahora, ¿por qué no? No, pues es que como dicen que es cristiano, ¿no? ¿Y a poco no es cristiano? O sea, que empieza Ok. a Pero- investigar. Pues ¿cómo dicen los principios que oímos? No estás aplicando su conciencia, estás aplicando lo que es a Cristo primeramente, la palabra la utilizaron. Entonces, Ahí vamos a debilitarle un poco la conciencia. Ahí les voy. a ver, Dice que la fiesta es para una pareja gay. mm, Lo que les decía. El contexto es, ustedes no se casan otros. Los textos son correctos en el sentido de que Dios desaprueba la homosexualidad y las bodas entre hombres y hombres y mujeres. Sin embargo, el texto está más enfocado en tú celebrarías una boda, más no si tú te casarías. Los textos que son el primer texto en Romanos es muy atinado. ¿Por qué? Porque nosotros no haríamos algo que desagrada a Dios. ¿Ok? Pero en sí no es que nosotros nos vayamos a casar. Pero, ¿Por qué? Ahí va el primer punto. ¿En qué te afecta en que celebres la fiesta de ellos si tú no te vas a casar? Simplemente vas a llegar, vas a convivir, llegas un rato y te vas. Y que ellos sigan celebrando. pues yo estaba pensando en ese argumento justamente, en qué es lo que hoy te lanzan. O sea, Exacto. Porque no nada más es, tú eres el jefe y dices no. Y solamente porque seas el jefe te va a decir no. Pero si tienes compañeros de trabajo con los que te llevas, te van a argumentar. pues otros jefes, ¿no? De tu mismo Exacto. No tiene nada de malo. Tú si quieres no tomes, si quieres no hagas esto. Pero asiste, festeja, celebra. Los que se van a casar son ellos. pues es que apoyar la celebración es, o sea, ir a la celebración y hacer la celebración es dar tu aprobación. Ese es el punto. ¿Ok? Cuando brinden ahí vamos a... O sea, ¡Salud sobre el amor! aunque tu corazón Exacto. no está la aprobación, porque también puedes decir, Correcto. o sea, también puedes decir, no, pues voy, pero Dios sabe que no estoy de Exacto. acuerdo, ¿no? Ahí aplicamos lo de la conciencia. Yo no me voy a casar. Voy a celebrarlo finalmente. ¿Qué tiene de malo? No me voy a casar yo. Es algo, estoy cumpliendo con mis labores, estoy cumpliendo con lo que yo prometí y dije voy a hacer. Y ellos no van a hacer la excepción. Llegas y tu conciencia dices, mi conciencia va a estar limpia. No. Romanos 1 es uno de los textos, al final los vamos a ir viendo. Romanos 1 nos deja muy en claro esta parte, 1:32, que dice, sabiendo bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso a quienes las practican. Entonces, aquellos que aprueban esas prácticas, fue lo que dijo Osbe, tanto como el que las practica como el que las aprueba, peca de la misma manera delante de Dios. Entonces, no va a haber boda gay este año. Celebración. Bueno, boda sí va. Bueno, Yo sí, ustedes no, yo sí. Ahí está grabándose. Paco, ¿no es cierto, pastor? Ok. Vamos al... Recuerdo algo que justamente el pastor ha dicho a veces, ¿no?
es una oportunidad a veces esos espacios para predicar el evangelio, ¿no? O sea, evidentemente no vas a ir con toda la convicción de celebrar, ¿no? De estar aquí, pero sí es la cuestión conciencia, ¿no? Exacto. ¿En qué postura vas? ¿En qué posición vas? Hasta eso. Yo siento que no. No, pero fíjate, ese argumento, no, definitivamente no, sabiendo ese, eso no. Ese argumento, una vez lo platiqué con un compañero, que me decía que él quería evangelizar y que a veces lo que él tenía que hacer para evangelizar era pues ir a los lugares donde la gente que necesitaba ser evangelizada, pues para eso, por ejemplo, el irte a echar una cerveza, por el propósito de evangelizar, o sea, Dios sabe, pero, Exacto. o sea... Exacto, y a ese punto iba lo que decía eso. Ajá, no. La conciencia, no sigo la conciencia. Pero no creo que podamos asistir a un tipo de esto porque no dejamos de ser carne y tendrías que escudriñar muy bien tu corazón si de verdad tu deseo no es ir por un rato, ¿no? No por en verdad evangelizar. A lo mejor si cae con unas copas, ya te abres y evangelizas a todos, ¿no? A ver, tú hijo del demonio, pero pues ya con unas copas. Pero al final de cuentas, lo que dijimos, estamos aprobando, o sea, estamos yendo a una fiesta gay, estamos yendo a alcoholizarte a un cotorreo insano y estamos aprobando algo que a Dios le desagrada, entonces estamos siendo igual o peor que ellos. Entonces, por muchos pretextos que podamos decir, hay muchas, por eso ese discernimiento, sabemos que es malo, pero nosotros queremos ponerlo a parte buena, no evangelizo, pero la verdad es que no es el momento tal vez en esa fiesta, porque si son tus compañeros de trabajo, exactamente. Y es que aparte, como lo dicen, o sea, el pecado está en la conciencia del ser humano. Y cuando ellos te vean llegar, en su mente va a decir, el cristianito, claro, aquí está, no que muy, porque ellos saben perfectamente en el mal que están, aunque no lo quieran aceptar. Bueno, aquí algo que ya se me viene a la mente es esto. Yo creo que el hecho de que ya inviten a alguien, o sea, porque a mí me pasaba, a mí yo estaba consciente, yo me daba cuenta que en mi trabajo no me invitaban a ciertas reuniones porque sabían que yo era cristiana. Entonces, si aquí al jefe le están diciendo, oye, hay que hacer esto, es porque quizá, bueno, me pongo a pensar que a lo mejor no ha delimitado muy bien su posición y ha dicho, esto no está bien, y por lo tanto, no ha definido y no ha puesto en claro la posición cristiana, ¿no? Porque quizá si él hubiera hecho esta delimitación correcta desde antes o durante todo su tiempo, para esta persona que se va a casar, no sé si sea del mismo trabajo con otra persona que se va a casar, pero de antemano les hubiera evangelizado, ¿no? Es que no el planteamiento dice que tú como jefe a todas las personas, todos tus empleados que se casan, les celebras. Y entonces tienes el caso de que tienes a dos personas. Ya se casó en 3 matrimonios hetero. Y entonces tú, por tradición como jefe, tendrías que celebrar, ¿no? Exacto. Pero también si saben mis ¿cómo se llama? Convicciones, o sea, si yo defino y quizás conozco a esa persona. Claro, y definitivamente, el ejemplo que tenemos de José, si puede ser, si tiene que ser despedido, está encarcelado, ¿no? Entonces, pasamos al segundo punto para no alargar esto un poco, para que dé chance al segundo. Equipo 2, una petición de exagerar tu posición. ¿Quién es el equipo 2? Ah. Ok. Bueno, lo leo y no, yo estás a punto de participar en una conferencia telefónica con un cliente que está incumpliendo un contrato. El representante de ventas se inclina y dice, bien, deberías saber que le dije que eres el jefe de mi jefe. Pienso que eso te dará un pequeño impulso en esta conversación, pero realmente no ocupas un cargo tan alto en la empresa. Cuando te niegas, él te pregunta por qué es tan importante. Después de todo, ya ha sido descrito de esa forma en un correo electrónico que se envió hace unas horas. Ok. Bueno, para empezar, la palabra dice que no daremos otro testimonio, entonces al aceptar decir que somos o tenemos el puesto que nos está diciendo
pues estamos dando, está muy pedacito. estamos diciendo algo que no es cierto. Entonces, desde ahí, pues ya sería algo que va en contra de la Entonces, bueno, aplicando la lógica del ejemplo anterior, en donde o sí o no, pues desde luego lo correcto sería, ¿no? Y pues no, gracias por participar, pero pues, si usted quiere hacer eso, hágalo usted directamente, ¿no? Ok. Bueno, aplicando lo de la conciencia, pues desde luego la conciencia nos hace ver que eso está bien, ¿no? También cuidando lo de las conciencias de los demás, también podríamos poner, bueno, nos ponemos a platicar el asunto de que quizá esta persona que está incurriendo en una falta por el contrato, a lo mejor nadie la ha compartido, ¿no? Pero si nosotros mentimos y posteriormente él se da cuenta de que lo hicimos, entonces de qué manera podríamos nosotros tener esa oportunidad también de compartir. Y al aceptar lo que nos está pidiendo la persona, también estamos haciéndole ver que pues, realmente no tenemos una condición tan firme. Ok, muy bien. ¿Y las mentiras piadosas? Las mentiritas blancas. Nos va a pasar lo del meme, ¿no? De que si para qué puse en mi currículum que tengo el nivel súper avanzado de Excel, ¿no? Y no sabes prender la computadora. Bueno, aquí ya también. Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me ha sido dada, fuera entre nosotros, que se a sí mismo. Así que digo pues, por la gracia que me ha sido dada, a cada cual que esté entre vosotros, que tenga más alto concepto De sí mismo que el que deba de tener, sino que piense de sí con cordura, a la medida de fe que le es dada. Ok, ¿sí? Otro texto que tenemos aquí para complementar es Efesios 4:25 y 29, nos habla acerca de desechar la mentira, y Hebreos 12:14, que nos dice seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, nosotros debemos de dar testimonio, justamente como lo decía aquí Anel, debemos de demostrar lo que somos, como tal. Y sabemos que mentir es uno de los pecados, así como el adulterar está dentro del mismo listado. ¿Ok? Entonces, si exageran tu posición para conseguir algo, o si necesitas decir que eres más o que sabes más por conseguir ciertas cosas cuando no, también estamos cayendo en un dilema ético y estamos tomando una decisión incorrecta. Bueno, vamos con el tercer participante. Este está fácil. Hacer la promesa de no evangelizar. Pero léanles el caso, está cortito. Mientras asistías a una función fuera del horario con tus compañeros de trabajo, te hizo algunas preguntas acerca de tu fe y te presionó para que le digas si pensabas que iría al infierno. No pareció ser una conversación particularmente difícil, pero a los pocos días tu director de recursos humanos aparece en tu oficina. Dice que tu compañero de trabajo presentó una queja sobre ti, no para meterte en problemas, sino porque sintió que si hablabas de esa manera con alguien más, eso podría ocasionarle problemas a la compañía. El director de recursos humanos te pide que dejes de hacer proselitismo con tus compañeros de trabajo y en la confusión del momento estás de acuerdo. Lo que estabas haciendo no era técnicamente proselitismo, solo respondías algunas preguntas, pero claramente eso era lo que el director de recursos humanos tenía en mente, incluso si no encaja exactamente con la definición de proselitismo. ¿Qué haces ahora? Okay. Es algo sencillo. No estaba en horario laboral, era extra y ya. Fue y lo acusó. Bueno, pues lo que hemos aprendido en realidad todas las clases y de lo que hemos aprendido en la iglesia, pues evangelizar es nuestra gran comisión, ¿no? Ir y predicar el evangelio todo el tiempo. Entonces nada nos debería detener. Le decíamos, bueno, comentamos aquí, ¿no?
así fuera en el parque, en donde hubiera sido, este compañero que fue con el jefe de recursos humanos a decirle, aún en el mismo lugar de trabajo, pues nuestra tarea es esa, ¿no? Ir y predicar el evangelio. En ese sentido, pues creemos que no nos posicionaríamos en dejar de evangelizar, al contrario, ¿no? En ese momento que llegan de recursos humanos le decimos, y tú también. Pues sí, porque según lo que es momento, el trabajo es una oportunidad para Claro. Entonces, recordamos Juan 12, ¿no? Cuando Jesús va camino a la muerte y sabiendo la condición en la que iba, pues evidentemente él predica, ¿no? Y los invita a venir a la luz y no a las tinieblas, o salir de la oscuridad, y les dice que se arrepientan. Entonces, si Jesús, sabiendo que iba a morir, todavía no dejaba de evangelizar y predicar el evangelio, pues nosotros, que si nos corren del trabajo no pasa nada, pues tendríamos que hacerlo, ¿no? Entonces, ese es como que nuestro texto ahí que nos apoya, de Juan 12 completo, del 20 al 36, pero tenemos así como fragmentos, ¿no? Es donde dice, les digo la verdad, sin embargo su muerte producirá, los que aman su vida en este mundo la perderán, los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Todo el que quiere servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. Luego en otra parte, en este mismo versículo dice, caminen en la luz mientras puedan, para que la oscuridad no los tome por sorpresa, porque los que andan en la oscuridad no pueden ver a dónde van. Pongan su confianza en la luz mientras aún haya tiempo, entonces se convertirán en hijos de la luz. Digo, esa es como nuestra tarea, además de lo que dijimos de la Entonces, ¿está fácil? Debemos de comprender las dos partes. Trabajamos para un amo terrenal y trabajamos para Cristo. Nuestro trabajo como tal no es que irra como programador y quiero decirte y esté programando, ¿no? Y hay oportunidades, hay momentos. El caso es muy claro. Fue en un horario extra laboral, cumplió con sus obligaciones como las que tenía que hacer o debemos de cumplir, y en las oportunidades que tenemos, al menos a mí, si me tocó algún compañero en la hora de comida, me preguntó directamente, así como este caso. Hasta el momento no me haya llamado director de recursos humanos. Y justamente la misma pregunta que hace ahí, me la hizo el cuate. Sí, me preguntó. Eso, realmente. No, eso me preguntó, fíjese. Estábamos comiendo, y de repente salió, yo no sé, como en las comidas fue un lunes, ¿qué tal tu fin de semana? No, pues qué tal, y casi no, pues yo hice esto y lo otro, y yo le dije, pues yo el domingo fui a la iglesia con mi esposa, con mi hijo. Vas a la iglesia, ¿no? Oye, ¿y tú qué piensas acerca de las personas que hacen mal? ¿Se van a ir al infierno o qué hace tu Dios el que tú crees? Y yo, no, pues yo creo esto y esto y esto, y punto, ¿no? Y así. Pero hasta ahí, o sea, esos momentos de compartir lo que nosotros creemos y lo que hemos aprendido, es directo, ¿no? Hay gracia para aquel que se arrepiente, pero para el que no, pues le espera un castigo. Entonces, sin embargo, el caso que ahí dice, lo podemos saber, Salmos 15:4, y nos habla un poco acerca de no mentir, porque supongamos que vamos a tomarlo de la conciencia, ¿no? Ok, mi director, mi jefe de recursos humanos me dice, no quiero que evangelices. Y tú dices, está bien, no lo haré. Así como nosotros alguna vez dijimos, no vamos a ir al seminario de teología. y enos aquí. Pero tú dices, no voy a evangelizar. Pero por otro lado, lo estás haciendo. ¿Consideraríamos eso correcto o incorrecto? Eso. Entonces, Salmos 15:4 nos dice, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Es decir, no porque nosotros digamos que no lo hagamos, pero lo hacemos, vamos a cambiar. Realmente nosotros debemos tener nuestra posición firme. Y lo mismo que pasó con Pedro y los demás. No prediquen al Señor. ¿Y qué dijeron? Nosotros no vamos a hacer nada. Lo mismo nosotros, ¿no? Hay que ser prudentes, sí, porque hay un tiempo para hacer todo eso, y no vamos a llegar. Si están en el mero trabajo y donde tú debes de estar trabajando y te pones a evangelizar, te vas a ver mal.
hay una oportunidad para hacerlo. Y hay que aprovechar esas oportunidades. Como esa vez que mi mismo amigo me preguntó, y ni más ni menos. Ahí te va. Aquí dice la palabra. ¿Ok? Vamos con el siguiente equipo, el equipo 4. Ah, sí. El caso 6. Dice. Ah, no, el 4 es, trabajas para un defensor del aborto. No, soy somos el caso 6. Ah, ok, el que sí, no, no están, es que no están por equipo. No están por equipo. Ajá. Fue coincidencia los primeros. Somos el equipo 4. Pero, ajá, o sea, les toca. Fue casualidad, que les haya tocado en orden. Pero vamos con el tema 4 es, trabajas para un defensor del aborto. Dice, eres mesonero en un restaurante. A los pocos años de tu estadía allí, conoces que el inofensivo nombre del dueño del restaurante, God Eats Enterprise, es en realidad una posesión de la dotación de un grupo prominente en proaborto. ¿Qué haces? Vámonos. O sea, es un restaurante que está en pro de la... Ajá. El dueño. Pero tú eres el mesonero. Estás a cargo de... El mesonero y el dueño. El gerente. Se supone que su nombre significa esa sociedad de proaborto, ¿no? Uh-huh. Al darme cuenta, pues como nosotros nos conducimos como base el 5.º mandamiento, no matarás, ¿no? De acuerdo. Y entonces, pues yo tomaría la decisión de renunciar a dicho trabajo porque está en contra de la ley moral de Dios, no sin antes hablar con este patrón, ¿verdad? Darle a conocer el motivo de mi renuncia y presentarle la palabra de que quien dice este mandamiento es Dios y mostrarle que a través del Salmo 139 pues Dios es el autor de la vida y que todo lo que atente contra ella, pues todas las personas que atentemos contra ellos, pues, nos vamos a enfrentar pues al juicio de Dios, que es el autor de la vida. Eso fue lo que... Ok. ¿Alguna participación? Bien. Tenemos Efesios 5:7, nos dice, no seáis pues partícipes con ellos. Y 1 Corintios 10, 27, 28, de todo os que se oponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Como les comentábamos, ver estos casos es, ustedes no son esas personas, ustedes son los cristianos, pero las personas que mencionan en sus ejemplos son personas inconversas. Pero eso aplica, por ejemplo, a no consumir productos de una marca que sé que es pro aborto, por ejemplo. ¿También? Podríamos considerar, por ejemplo, alimentos que dañan, como la Coca-Cola, que no es cristiana tal vez, o el consumidor no es cristiano. O sea, no podemos decir que porque esa persona sea el dueño de la Coca-Cola y no sea cristiano, pues yo no voy a tomar Coca-Cola, ¿no? Pero por ejemplo, si sabes que la Coca-Cola tiene destinado un porcentaje de sus ganancias al aborto, pues yo creo, desde mi perspectiva, yo creería que sí, porque estarías apoyando a alguien que... Entonces, el texto nos dice, no seamos partícipes con ellos. Puede que no dejes tu trabajo. Es probable que sigas en el trabajo donde estás, porque tú estás ahí, como diría este hermano Ciro, como gerente. Mesonero puede ser gerente, el encargado de una sucursal de esa gran empresa. Sin embargo, tú no vas a participar en las marchas, tú no vas a publicar
o hacer anuncios en tu teléfono, ponerte el pañuelito ese, ir a conferencias y debatir que es correcto el aborto. O sea, no haríamos eso. Sin embargo, podríamos estar ahí para hacer luz. ¿Cómo? No participando de sus ganancias deshonestas, pero en todo caso, como decía la hermana, renunciar también sería una buena opción. Pues yo no me atrevería a seguir ahí tan solo porque el dinero con el que me pagan, de dónde lo están obteniendo y todo eso. Ok. Siguiente punto es el ejemplo 5. Tu compañero de trabajo engaña a tu amiga. Con el paso del tiempo, te has vuelto bastante cercana a la esposa de tu compañero de trabajo. Por cierto, también eres una mujer. Tan cercana que las dos almuerzan juntas ocasionalmente. Pensabas que tenían un buen matrimonio, hasta que ayer, cuando estabas en la oficina de tu compañero de trabajo, una mujer de otro departamento entra, lo besa y le agradece por la noche anterior. Él te mira con una sonrisa tímida y pone su dedo sobre sus labios. No digas ni una palabra al respecto. ¿Qué haces? No, preferiría no haberlo sabido. Pero ya está ahí, mamá. Esto es peor que casos de la vida real. Sí, porque a ver, es un capítulo de Rosa de Guadalupe. Sí, sí. Ok. ¿Qué harían? Bueno, llegamos a la conclusión. En nuestra opinión es que primero le hablaríamos con él, ¿no? Y le haríamos saber acerca de Marcos 4:22, que dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Entonces, lo pondríamos sobre advertencia y decirle que, bueno, pues su esposa es nuestra amiga y por tanto amamos a su esposa y tendríamos que decirle la verdad y por lo tanto él debería de enfrentar pues esa situación. Y también le leeríamos Éxodo 20:17, que dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Okay. Bueno, ¿recuerdan que en algún momento nuestro pastor nos hacía una recomendación? ¿Nosotros podríamos dar ejemplos o consejos cristianos a alguien inconverso con la Biblia? No sé, de entrada no nos escucharían. O si nos escuchan, nos ignorarían el consejo. ¿Por qué? Porque no se rigen conforme esa ley. Exacto. Pero tu amiga, ahora vamos al punto, volteamos ahora a la amiga. Él es probable que te ignore. Obvia. Te ignora. Pero tu amiga, ¿qué harías? Pues aprovechar la oportunidad para evangelizarla y hablarle de Dios y que ella puede encontrar que a lo mejor, o sea, ella no, pero a ver, ella no sabe. ¿Le sueltas los ojos? Ah, sí, obvio. Sí, le soltaría las ojos, porque es mi amiga. Ok. Por ejemplo, en mi caso, trabajo en una oficina. Allá paso. Y pasa todos los días y pasa siempre. Entonces, yo sí he hablado con algunas personas y les he dicho, ¿sabes qué? No vengas y me cuentes. No vengas y me digas. Yo prefiero mejor no saberlo porque pues, es una responsabilidad. Sí, demasiada responsabilidad. Y, o sea, y luego, por ejemplo, está el jefe, anda con una de mis compañeras y luego se van a comer la esposa, mi compañera, mi jefe, y pues sí es algo así como que pues incómodo, ¿no? Pero pues bueno, yo siempre he dicho que prefiero mejor no saber nada
porque pues el día de mañana pues no sé qué pueda hacer. Okay. Vemos dos citas, Hebreos 13:4 y Mateo 7:6. Perdón, Proverbios 27:6. A ver, ¿alguien encontró Hebreos 13:4? Sí, porfa. 13, Hebreos 13:4. Honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mantilla, pero a los fornicarios y los adulteros los juzgará Dios. Okay. Entonces vemos que honroso en todo sea el matrimonio. Cuando los fariseos iban con Jesús para hablar acerca del divorcio, Jesús da un claro ejemplo y pone en lo más sublime y en lo más alto el matrimonio, diciendo, en el principio, hembra o hombre y mujer, marido y hembra, varón y varona, los creó Dios, macho. Y lo que Dios unió, les hizo ver una realidad. Y les dijo, ustedes, por la dureza de su corazón, dan carta de divorcio. Entonces, el matrimonio es honroso. Y el segundo punto, Proverbios 27:6, nos dice, fieles son las heridas del que ama, pero importuno los besos del que aborrece. ¿Va a doler la verdad? Sí. Sin embargo, no deberíamos de callar cuando nosotros vemos una injusticia. Además de que también Dios en todo bueno, en algún momento te pedir cuentas, ¿no? Porque también hay pecados de ambición, ¿no? O sea, no hacer lo correcto. Siempre recordemos, bueno, ese es mi punto. Recordemos que cada oportunidad que Dios nos permite de ver pecados en otras personas son con los objetivos. Es para ver de qué nos libró Dios y poder apreciar su gracia. Y por otro lado es poder entonces decirle a las personas, porque ese es un medio de gracia, que están en pecado y que están en un terrible problema, porque eso es una forma de ejemplificar. Mira, sabes, esto que tú cometiste, este deseo desenfrenado porque él tiene otro esposo, otra persona, o cualquiera de las cosas que vimos ahí, es parte de la evidencia de nuestra naturaleza caída, que necesitamos ser salvados. Date cuenta de la terrible necesidad que necesitas de un salvador, ¿no? Entonces, demos gracias a Dios cuando podemos apreciar y ver el pecado, por una parte, como decía, para ver de qué nos libró Dios, y no porque fuéramos buenos o porque seamos buenos todavía, sino por su gracia, y por otro lado para poder decir a los demás, como poner la dedo en la llaga, ¿no? Decirles, mira, aquí está, pero Cristo es la fuente de agua viva, ¿no? Y por otro lado, el de las amigas, decirle la verdad a la amiga, lo que vimos, ¿sabes qué? Te está engañando pero igual aprovechar la oportunidad de decirle, pero hay algo peor que tu marido te ha engañado, ¿no? El que tú no creas en Cristo. ¿Sí? Entonces, va a doler sí, evidentemente, mucho. Sin embargo, pues son verdades que ayudan al alma. A que esa persona esté en paz. Y tú también. Porque al saberlo tú, lo decías, es que yo ya sé. ¿Y qué hago? Y los ves y dices, ¿sí? Entonces, ni estás bien tú ni la otra persona. Entonces, hay que aprovechar esas oportunidades. Y el último ejemplo. Tu compañero de trabajo piensa que eres homofóbico. En el comedor de la empresa compartes una comida con varios compañeros de trabajo. Durante la conversación, alguien menciona que eres miembro de una iglesia. Los ojos de tu compañera de trabajo lesbiana se agrandan. Y dice, la gente de la iglesia odia a las personas gays. No sé si puedo trabajar más contigo, si así es como te sientes realmente sobre mí. ¿Qué haces? Bueno, muchachos, pues para empezar yo diría, mira, Cámate. A ver, no, o sea, no, pues no. Conmigo no. No, o sea, estábamos diciendo porque nunca nos pensamos este caso, ¿no?
No, porque nosotros no podemos odiar a alguien, o sea, que nosotros no podemos odiarlas, y como decía Isra en algún momento, que pidamos perdón, aunque sepamos que no le hemos ofendido, pero que podemos iniciar diciéndole, bueno, si alguna vez mi actitud te ha ofendido, pues discúlpame, ¿no? Pero nosotros los cristianos no podemos odiarlos porque Dios nos perdonó a nosotros, o sea, muchos pecados. Tú tienes un pecado, pero ese no es el grave problema. O sea, tu homosexualidad no es el peor de tus pecados. Tu peor pecado es no creer en Jesucristo, ¿no? Entonces, ahí, si tú quieres creer en quien yo creo, pues ven, nos vamos a tomar un café y vas a ver que no te odio, ¿no? Pero como dice Irra, ¿no? O sea, al confrontar a una persona de esa manera, pues obviamente no le vas a caer bien, porque a quién le agrada que le muestren los pecados con los que está batallando, ¿no? Y bueno, uno de los versículos que tomamos en cuenta fue: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ok, muy bien. Bueno, tengo aquí también el texto en Proverbios 15:1 que dice: la blanda respuesta, quítala ahí. Debemos de saber que esas personas, en esos casos, están a la defensiva. Y cualquier comentario erróneo que nosotros llegáramos a hacer sin el afán de ofender, la persona se va a sentir ofendida. Entonces, es cierto que no los odiamos, y una forma de demostrárselos es hablándoles el Evangelio. Sin embargo, también nuestras acciones, en algunos casos, yo no haría lo que hicieron una iglesia en Estados Unidos, de ir a la marcha gay y abrazar a los homosexuales y decirles te perdono por no apoyarte. No, eso es lo peor que nosotros podemos hacer. Es lo que decíamos al inicio: aprobar lo que Dios aborrece, ¿no? Entonces, pues debemos de ser cautelosos con lo que hacen. En algunas ocasiones es como los fariseos iban con Jesús únicamente para tentarle, no realmente para sacar algo así como: oye, traes algo contra mí, pues vamos a resolverlo. Todo lo contrario. Entonces, estos son los 6 ejemplos. Aquí les tengo los textos que podemos utilizar para cada uno de estos ejemplos, que la verdad los felicito a todos, tuvieron muy buenas ideas. 15 minutos fue poco, pero nos vamos a topar con situaciones complicadas que van a requerir más de 15 minutos. Van a requerir oración, van a requerir de apoyo de nuestros amigos, de nuestros hermanos, y sobre todo van a requerir mucha oración, como lo decía Isra al inicio. ¿Cómo están nuestros tiempos de oración? ¿Cómo están nuestros tiempos de lectura? Entre más conozcamos de la palabra de Dios, más Dios nos va a poder guiar a actuar correctamente en el lugar donde nosotros nos desenvolvemos. ¿Ok? Entonces, con esto concluimos la clase número 9. Hoy sí terminamos temprano y ya no va a haber más clases de mi parte.